Bien, vamos a empezar con la clase de informe profesional. Básicamente lo que vamos a hacer es recorrer, digamos, las normas sobre informes de la RT 37. En primer lugar, vamos a trabajar las distintas, esto es a título informativo, las distintas resoluciones técnicas vigentes que trabajan el tema de informes. Entonces, fíjense que tenemos la RT 32, ¿sí?, adopta las normas internacionales de auditoría, las famosas NIA, ¿sí? La 33 adopta las NIA, pero relativas a los encargos de revisión, es decir, a los informes relacionados con periodos intermedios. La 34, ¿sí?, tiene que ver con la 32 y la 33. Es decir, la 34 para las compañías, una aclaración, cuando uno, digamos, reporta por normas internacionales de información financiera, la contracara es que tiene que aplicar las NIA, o sea, las normas internacionales de auditoría. De todos modos, digamos, los estudios grandes, generalmente sus enlatados de programas de auditoría están adaptados, son una adaptación de las normas internacionales de auditoría, con lo cual también cuando se hace norma local, también en el fondo se cumplimenta con las NIA, ¿sí? Y nuestra RT 37, que es a lo que nos vamos a dedicar, que sería la norma local, digamos, para de auditoría para las empresas locales, en el fondo es como una síntesis de conceptos de las NIA, ¿sí? Entonces, la RT 34 tiene que ver con las normas internacionales de control de calidad y de independencia, ¿sí? Entonces, el tema de control de calidad tiene que ver cuando hay un segundo revisor, hay un primer revisor que es el socio a cargo que va a firmar ese estado contable. Y eso pasa por un segundo revisor, o sea, se instrumentan normas de control de calidad. ¿Ah? La RT 35 adopta, son las NIA que tienen que ver con los encargos de aseguramiento y servicios relacionados. La 36, ¿sí?, sería la norma contable profesional que tiene que ver con el balance social, no tiene nada que ver finalmente con las NIAs ni con auditoría, sino sería el tema de balance social. Y finalmente, la norma local de auditoría, que es la que nosotros, digamos, le vamos a dar énfasis y es la que vamos a trabajar, que sería compendia todo, o sea, lo que sería auditoría, revisión, otros encargos de aseguramiento, certificaciones y otros servicios relacionados que acá cabrían los informes especiales. ¿Ah? Entonces, esta es la norma que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con la RT 37, pero circunscripto a la parte de informe profesional. Entonces, ¿cuáles son las novedades que trae esta RT 37? Digamos, respecto de la vieja RT 7, esto ya estaba, o sea, la auditoría externa de estados financieros, ¿sí? Pero ahora se incorporó una cuestión semántica. O sea, cada vez que mencionamos la palabra auditoría, significa que desarrollamos o ejecutamos, planificamos y ejecutamos procedimientos de auditoría que nos permiten expresar una opinión. O sea, si no hicimos auditoría, no podemos expresar una opinión, ¿tá? Y dentro de la auditoría uno establece lo que sería la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos aplicados, que son todos temas que vimos cuando recorrimos el tema de planificación. Entonces, antes, digamos, uno tiene auditoría y tiene
lo que antes se llamaba revisión limitada. Como que se entendió que quedaba medio feo, digamos, hablar de limitada. Entonces ahora tenemos o tareas de auditoría o lo que vamos a ver más adelante como tareas de revisión sin la palabrita limitada, que es el enfoque que se aplica a los estados contables de periodos intermedios. Pero la novedad, digamos, que trae la RT37 es que aparte de una auditoría común y silvestre externa de estados financieros, también se habilita una auditoría de estados financieros preparados de conformidad con un marco normativo con fines específicos. Por ejemplo, yo preparo un juego de estados contables, ¿sí?, donde, digamos, el marco normativo específico puede ser el de Contralor, o sea, con las normas de acuerdo a normas del Banco Central de la República Argentina, o de acuerdo a las normas emitidas por la Comisión Nacional de Valores o a la Superintendencia de Seguros. ¿Se entiende? Se distingue de que el que no es un marco específico está de acuerdo a la norma contable vigente. En cambio, el que está de acuerdo al marco con fines específicos tiene que ver con las normas de organismos de Contralor. Normalmente, cuando no hay grandes líos, el organismo de control adopta las normas contables vigentes. Pero hay veces que en determinadas discrepancias, cuando hay determinadas discrepancias normativas, puede diferir el marco normativo de un organismo de Contralor con lo que dice la norma contable vigente. Entonces vamos a ver que eso en el informe profesional tiene un tratamiento especial. ¿Ah? Después podemos tener la auditoría de un solo estado financiero, elemento o cuenta. Por ejemplo, yo qué sé, con motivo de un due diligence, de repente hay dudas en relación a que haya omisión de pasivos. Entonces por ahí se puede encargar la auditoría de los pasivos fiscales y previsionales. Y ahí sería la auditoría de dos cuentas, ¿se entiende?, dentro de los estados financieros. O podría tener la auditoría de los bienes de cambio. Y por último, auditoría de estados financieros resumidos. Vamos a ver otro tipo de modificaciones que incorpora la RT37. Entonces, primera modificación, acá les leo, no hay nada que agregar, los papeles, todos los papeles de trabajo, digamos, ¿sí? Antes normalmente se conservaban 5 años, que era el periodo de la prescripción fiscal. En cambio ahora es por el plazo legal establecido, que es el periodo de prescripción, 5 años o 10 años el que fuera mayor. Es decir, que los papeles de trabajo tenemos que guardarlos por 10 años. La otra modificación, normalmente, ya vimos carta con manifestaciones de la gerencia. La carta de manifestaciones de la gerencia estaba normalmente asociada a las tareas de auditoría externa de estados financieros. En cambio, en función de la RT37, cualquiera de las tareas que vamos a ir viendo ahora, digamos, en estos dos módulos, es decir, auditoría externa, revisión, certificaciones, aseguramientos, informes especiales, tiene que llevar obligatoriamente una carta con manifestaciones de la gerencia. Recién veíamos que teníamos auditoría de estados financieros en relación a un marco normativo con fines específicos, o sea, a la normativa emitida por un organismo de Contralor, en relación a la auditoría externa de estados financieros basado en la norma vigente. Entonces, ¿qué pasa? La RT37 nos dice que cada vez que nosotros apliquemos un marco normativo específico, tenemos que establecer si ese marco normativo específico nos permite opinar sobre razonabilidad. Es decir, yo puedo aplicar ¿sí? Entonces, decir, opinar los estados contables, el estado de situación patrimonial, de resultados, de evolución y de flujo de efectivo,
presenta razonablemente la situación patrimonial, financiera, los flujos de efectivo por el periodo finalizado en tal y cual fecha, de acuerdo a normas emitidas por el Banco Central de la República Argentina. Eso lo puede hacer, o sea, hablar de razonabilidad cuando la normativa emitida por el Banco Central de la República Argentina es consistente con la norma contable vigente. Por ejemplo, el año pasado los estados contables, digamos, el central no permitió hacer el ajuste por inflación. Y no, los bancos no presentaron los estados contables ajustados el año pasado, pero se hicieron medio los sotas en relación con la aplicación de la RT37 y en definitiva se debería haber aplicado esto, es decir, vamos a ver que después en el párrafo de énfasis que vamos a ver un poquito más adelante, no habríamos podido opinar sobre razonabilidad, nos tendríamos que haber limitado a decir que está preparado de acuerdo a norma contable del Banco Central de la República Argentina. Y después, en una nota a los estados contables, deberíamos haber informado el efecto sobre patrimonio y resultados derivado de ajustar por inflación el estado contable del banco. ¿Se entiende? Y en el párrafo de énfasis hacer mención a esa nota a los estados contables, como decirle al lector, mirá que esto está preparado de acuerdo con la norma del Banco Central, pero en rigor de verdad, el estado contable que vos tendrías que mirar, lo tenés resumido en la información complementaria, donde está cuantificado el efecto sobre el patrimonio y las diversas líneas del estado de resultados si se hubiera ajustado por inflación. Entonces, en definitiva, normalmente la norma del organismo de contralor trata de alinearse a la norma contable vigente, pero tenemos que tener cuidado de que a veces esto no ocurre. Bien, lo mismo, auditoría conforme a normativa por disposiciones legales o reglamentarias, evaluar si permite opinar sobre razonabilidad. Estamos en la misma hipótesis. La otra cuestión tiene que ver con que lo vimos en carta con manifestaciones a la gerencia. La RT37 obliga a incorporar en las preguntas a funcionarios y empleados acerca de la capacidad del ente para seguir funcionando como empresa en marcha. Y habíamos visto que las preguntas a los funcionarios y empleados, como las palabras se las lleva el viento, siempre derivan en la carta con manifestaciones de la gerencia. De ahí que siempre, a partir de la vigencia de la RT37, bueno, que esto arrancó en el 2013, con lo cual ya está plenamente vigente, en definitiva, siempre tenemos que poner un punto en la carta con manifestaciones de la gerencia, donde la gerencia declara acerca de si la entidad está en condiciones de seguir operando como empresa en marcha. Lo que vamos a trabajar ahora es el informe breve, el informe profesional. ¿Se entiende? Está el informe breve y está el extenso. El extenso es el que normalmente utilizan las compañías que cotizan en bolsa, donde aparte de las cuestiones mínimas que trae el informe breve, que es el de utilización general, es el que utilizan las que cotizan, donde requieren más informaciones. Nosotros vamos a trabajar, digamos, a nivel cátedra, trabajamos el informe breve, que es el que más aplicación general tiene. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber del informe breve? Van a ver que en los ejercicios prácticos nosotros normalmente vamos a tener dos tipos de casos. Unos casos que tienen que ver con la estructura, con que ustedes conozcan la estructura, o sea, qué información debe ir en cada uno de los párrafos que integran ese informe breve que ahora vamos a ir desarrollando, ¿sí? Y otro tipo de ejercitación tiene que ver con lo que acá figura como dictamen, ¿sí? O párrafo de opinión. Es decir, ustedes van a tener distintas situaciones que ahora vamos a ir viendo
y en función de la problemática o no que haya involucrada en el mini caso que se les va a plantear, ustedes tienen que definir el tipo de opinión y fundamentar, digamos, por qué se van a encaminar a una opinión limpia o con algún tipo de modificación. Eso lo vamos a ir viendo. Entonces vamos a ir trabajando la estructura del informe breve. Entonces, el destinatario es la empresa, es el organismo o persona que contrató, ¿sí?, los servicios del auditor. Entonces, normalmente va a estar dirigido a los accionistas o al directorio, ¿sí? Entonces, hay un apartado introductorio donde, digamos, se presentan los estados contables que se va a auditar, ¿sí? Entonces, el estado de situación patrimonial, de resultados, de evolución del patrimonio neto, de flujo de efectivo, con sus notas y anexos, por el ejercicio finalizado a la fecha de cierre de ejercicio, y ahí vamos a ver que uno aclara ahí con cifras correspondientes del año anterior o si es comparativo. Todo uno eso lo aclara en el apartado introductorio. Entonces, vámonos tenemos acá otro materialcito donde tenemos los modelos de la FAXPE, ¿sí? Entonces, señores, bla, 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 ¿sí?, el que contrató. Hemos auditado, este es el párrafo introductorio que les estoy mencionando. Hemos auditado, ¿sí?, los estados contables se identifica la empresa, que comprenden, y ahí se van los 4 estados básicos, ¿no? Patrimonial, resultados, evolución, flujo de efectivo, correspondiente al ejercicio económico, y ahí ustedes saben que la información complementaria forma parte integrante de los estados contables. Ya tuvimos la clase de información complementaria, notas y anexos. Entonces ahí uno menciona, ¿sí?, la numeración de las notas que integran el balance y la numeración de los anexos que utilizó. Saben que esto es libre, ¿tá? Uno puede darle la numeración que considere. Y acá, ven, no sé, ya uno deja planteado si utilizó el esquema que vamos a ver ahora en un ratito de información correspondiente o si utilizó el esquema de información comparativa. El más habitual es trabajar con cifras y otra información correspondiente del año anterior. Ese sería el párrafo de tipo introductorio. ¿Ah? Bien. Me vuelvo. Después tenemos, hay un párrafo, antes se hacía todo junto, ahora es un párrafo donde se declara que el responsable por emitir los estados contables y disponer de un sistema de control interno que asegure la confiabilidad de las cifras de esos estados contables es responsabilidad de la empresa. O sea, el estado contable es de la empresa. La empresa con su estado contable hace lo que se le canta. ¿Ah? Nosotros decimos, está bien, hacé lo que quieras, pero si vos haces esto, yo en mi opinión, si no estoy de acuerdo, te voy a proponer una opinión modificada. Te voy a decir que eso no está de acuerdo con norma contable vigente. Pero vos, si querés hacerlo, el estado contable es tuyo. Es el típico ping-pong que se arma entre auditor y compañía cuando, digamos, no hay consenso en relación con un determinado tema. ¿Se entiende? O sea, cuando se entra a subir la mostaza, uno siempre termina aclarándole al cliente que la responsabilidad por la emisión de los estados contables es de él. Por otra parte, separadamente, hay un párrafo de responsabilidad del auditor, donde el auditor lo primero que hace es abrir paraguas. Entonces ahí es como que
normalmente cuando se arma despelote, entran a tallar los abogados. Entonces es como que la profesión ha desarrollado párrafos docentes, si se quiere, donde es como que se le explica a los terceros normalmente son los boga, que, digamos, el objeto de una auditoría no es descubrir ni errores ni fraudes, por ahí con el desarrollo de la tarea se descubren, pero no es el cometido, sino la emisión de una opinión, se le explica que se trabaja por muestras. Entonces vámonos otra vez a los modelitos del informe 12, ¿sí? Me vengo para acá. Entonces fíjense, la dirección es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos, y acá está, y del control interno que considere necesario para que la preparación de los estados contables sea libre de errores o incorrecciones significativas. Bueno, este es un modelo, hay infinidad de modelos. Este es más bien escueto, pero básicamente menciona las dos cosas básicas. La responsabilidad por parte de la entidad por la preparación y presentación, y la responsabilidad también de la entidad por diseñar e implementar un control interno que asegure la confiabilidad de las cifras. ¿Tá? En cambio, en la responsabilidad del auditor, ¿sí?, aclara que hizo auditoría de acuerdo a la norma de la RT 37. Y a partir de ahí, ven, se empieza a explicar en qué consiste una auditoría. Entonces dice que planifiquemos, ejecutemos, con el fin de obtener una seguridad razonable, ¿sí? Siempre hablamos de razonabilidad, ¿tá? Se habla también de que trabajamos con muestras, ¿tá?, que evalúa el control interno, ¿sí?, y que también, digamos, esa auditoría incluye evaluar si las políticas contables fueron bien aplicadas, si las estimaciones fueron bien realizadas y si toda esa información fue bien presentada. O sea, se hace como una sinopsis de, digamos, en qué consiste una auditoría. ¿Ah? Bien. A partir de ahí tenemos el párrafo el más importante, el párrafo de opinión, que cuando hay algún problema va antecedido de un párrafo de fundamentos de la opinión, digamos, modificada, con salvedades. Normalmente va primero un párrafo explícito explicativo, ¿sí?, si hubo una opinión modificada. Entonces, cuando hay problemas, primero explicamos el tipo de problema que hay y después opinamos. Ya sabemos que cuando vamos a tener una opinión modificada por cualquier tipo de inconveniente que ya vamos a ir trabajando, primero va el párrafo explícito donde dice fundamentos de la opinión por salvedad, por medición. Entonces ya sabemos que después tiene que venir un informe con salvedad. ¿Ah? Bien. Después tenemos cuando este párrafo de opinión modificada tiene que ver con un problema de alcance que vamos a definir en un ratito, en ese mismo párrafo se tiene que explicitar cuál es el tipo de, si el problema de alcance de algo que no pudimos auditar, ¿sí?, tiene que ver con una cuestión de la cual es responsable la compañía o tiene que ver con otras circunstancias. Eso también se hace en el párrafo explicativo. Entonces van a ver, cuando me estoy adelantando, cuando entremos a trabajar ahora, opinión, que nosotros tenemos básicamente dos caminitos. Un camino es cuando hay una incorrección en alguna aplicación normativa. ¿Ah? Es decir, auditamos y sabemos lo que está mal. Y otro caminito
es cuando por alguna circunstancia no pudimos aplicar procedimientos de auditoría ni satisfacernos por algún procedimiento alternativo que nos permitan opinar. Entonces, como no sé, porque no apliqué procedimientos, no opino, pero lo vemos después con más detalle. A partir de ahí se agregaron dos parrafitos nuevos. Uno es párrafo de énfasis, enfatizar algo, subrayar algo, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo que ese párrafo de énfasis tiene que ver con subrayar algunas cuestiones, decirle al lector, mirá que esto te lo dijimos en la nota a los estados contables, andá a fijarte ahí porque ahí está dicho. En cambio, el párrafo de otras cuestiones que tiene que ver con explicarle al usuario, digamos, de los estados contables y por consiguiente del informe del auditor, sobre algunos otros temas que tienen que ver propiamente con cómo se trabaja en la auditoría. No necesariamente todos los informes llevan párrafo de énfasis y párrafo de otras cuestiones. Y ese es otro de los temas que ustedes van a tener que saber. ¿Se entiende? Que en los ejercicios que se les va a proponer van a tener que definir si por el tipo de situación hay que proponer un párrafo de énfasis o no, o un párrafo de otras cuestiones o no, si lleva o no lleva. ¿Tá? Después tenemos la información requerida por disposiciones legales o profesionales, donde ahí, digamos, uno tiene que establecer si los estados contables surgen de registros llevados de conformidad con la ley, que aplicó procedimientos de prevención de lavado de activos, y normalmente ahí también informa la deuda con los organismos de recaudación previsional. ¿Ah? A partir de ahí, si hay alguna restricción, se menciona ahí. Lugar y fecha de emisión es muy, muy importante porque vinimos hablando en varias oportunidades a lo largo de la materia acerca del periodo de hechos posteriores al cierre. Entonces, el periodo de hechos posteriores al cierre, ¿se acuerdan que va entre la fecha de cierre de los estados contables y la fecha de emisión? ¿Ah? Entonces, la fecha de emisión es fundamental porque todo lo que ocurre después, bueno, será una modificación que vamos a ver qué pasa cuando nos avivamos, digamos que se cometió un error o que hubo una omisión importante después. Pero en principio, hasta la fecha de emisión es hasta donde va nuestra opinión y la responsabilidad por la revelación de los hechos posteriores al cierre. Y lo otro es el lugar, porque el lugar enmarca la jurisdicción. Ahora, en general, no hay tanto despelote a nivel federal, pero hay veces que, por ejemplo, el año pasado, con el ajuste por inflación, en provincia de Buenos Aires hicieron que se tenga que hacer todo un entuerto con la RT 48, que en realidad se hizo para cuando no se ajustaba por inflación. Entonces, si uno firmaba un estado contable en jurisdicción provincia de Buenos Aires, tenía que hacer unas notas específicas y plantear en el estado de evolución del patrimonio neto cómo uno, digamos, descargaba todos los temas de la RT 48 en los resultados no asignados. En cambio, en Capital Federal y en otras jurisdicciones del país no se le dio bolilla a la RT 48. Entonces, el lugar tiene que ver con la aplicación, digamos, de la normativa vigente, que esté vigente justamente en esa jurisdicción, que normalmente, cuando no hay ningún despelote, es lo mismo para todo el país. ¿Tá? Por último, viene la identificación del contador, o sea, el nombre y apellido, si pertenece a alguna sociedad profesional de auditores, se la identifica también con tomo y folio, se identifica el tomo y folio del profesional que va a firmar, que, por supuesto, suscribe el informe profesional. ¿Ah? El auditor es responsable por su informe, firma el informe,
puede señalizar después el cuerpo de los estados contables, pero van a ver, ustedes vieron en los modelitos de estados contables que vimos, que dice informe profesional en hoja aparte, ¿sí? Entonces es como que se aclara que está firmado, pero al solo efecto de su identificación con el informe profesional. En rigor, lo que firma el profesional es el informe del auditor. ¿Tá? Entonces, otra modificación muy importante tiene que ver con la eliminación de lo que, digamos, en la práctica anterior llamábamos el sujetón. Te pongo un sujetón. Es decir, nosotros hoy día podemos tener salvedades porque algo está mal, porque no está de acuerdo a norma contable vigente, ¿sí? Desvíos en la aplicación normativa. O podemos tener salvedades por problemas de alcance que ahora vamos a ir definiendo mejor. O sea, no pudimos aplicar procedimientos de auditoría que nos permitan satisfacción sobre algún rubro. Pero en la RT7, y esto se usaba mucho, había una tercera salvedad que era por incertidumbre relativa sobre hechos futuros, que normalmente se utilizaba cuando había juicios muy grandes, donde yo que sé, estaba medio dividida la cosa de cómo podía llegar a ser, o cuando había temas de empresa en marcha. Entonces ahí es como que uno ponía los estados contables presentan razonablemente bla 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 bla, sujeto a, ¿sí?, cómo, digamos, finalice la situación contingente por regalías relativas al petróleo que se describen en nota tal y cual, o sujeto a los problemas de empresa. Los presentes estados contables se hicieron basados en normas de empresa en marcha, las cuales son aplicables sujeto a, y se remitía a la nota donde se explicaba el problema de empresa en marcha. Hoy en día con la RT37 esto es muy importante, eso murió. Entonces vamos a ver que cuando tenemos un juicio muy importante, la carta de abogados, que recién la acabamos de ver, ¿no?, la carta de los asesores legales, la empresa, el abogado informa y la empresa tiene que tomar un partido. O sea, si excede el umbral de probabilidad de ocurrencia y es objetivamente medible, hay que constituir la previsión para juicio. Si no está constituida, hay un desvío en la norma contable y eso sale con un excepto por. En cambio, si no hay que constituir la previsión y no se constituyó, por más que haya incertidumbre, uno documenta por qué no la constituyó y el informe sale limpio. Yo no puedo, porque no sé cómo va a terminar un juicio, meter, digamos, una salvedad por incertidumbre sobre hechos futuros. Si la empresa, digamos, el auditor considera que la empresa trabajó bien ese juicio importante, que no lo registró y correspondía que no lo registre, punto, ¿sí?, el informe sale limpio. Y a lo sumo, en el párrafo de énfasis, menciona algo en relación a esa incertidumbre. Lo mismo con empresa en marcha, ¿sí? O sea, si hay problemas de empresa en marcha, pero no hay problemas ni de alcance ni normativos, el informe sale limpio, ¿tá? Y después tenemos el párrafo de énfasis para aclararle al usuario de los estados contables que tenemos problema de empresa en marcha. Lo mismo, y esto ya lo habíamos mencionado, cuando uno identifica, va a salir con un informe modificado, el título tiene que denominarse, ¿sí?, opinión modificada por problemas de medición o por problemas de exposición, y tiene que incorporar un párrafo que anteceda, digamos, al párrafo de opinión, donde uno explique, o sea, fundamentos de la opinión con salvedades, ¿tá?, donde se
explican los motivos que van a derivar en una opinión de tipo modificado. Esto también es una modificación importante. En la RT7 el párrafo se llamaba aclaraciones previas al dictamen. Y ahí a veces se agarraba la guitarra y lo que tenía que figurar propiamente como una opinión modificada, medio que se hacía un ole, se lo mencionaba ahí y después se salía con informe limpio. Entonces acá no tiene que haber, digamos, malos entendidos. Si hay un problema y el informe va a salir modificado, se pone el fundamento, se explica lo que está mal o el problema de alcance y después la opinión, digamos, se detalla la modificación. ¿Ah? Después, justamente siguiendo en esta línea, cuando nosotros, digamos, tenemos una salvedad por problema de alcance, generalmente es como que yo no pude satisfacerme con procedimientos de auditoría en relación con un determinado rubro. Entonces, yo voy a tener una opinión modificada por problema de alcance. Entonces voy a decir, está todo bien, pero ojo que este rubro no lo pude auditar, por eso de este rubro no opino. En cambio, cuando después hay un tema de la dimensión de los problemas, ¿se entiende? Tanto para, digamos, hay un primer problema que si lo vamos a ver después más detallado, pero voy adelantando. Metodológicamente primero me fijo si hay o no hay algún problema. En segundo lugar, una vez identificado si no hay o no hay problema, me tengo que fijar en la dimensión del problema. Entonces, si el problema es significativo pero no generalizado, ahí va a ser un excepto por. Ahora, cuando el problema excede lo significativo, sino que ya es generalizado, es de una dimensión muy importante que excede la significatividad, ¿sí? Ahí, digamos, cuando tengo problemas de alcance, ¿sí?, me voy a tener que ir a una abstención de opinión. ¿Se entiende? No voy a poder opinar. Lo mismo, cuando tengo un desvío en una aplicación de normas, ¿sí?, normal, digamos que cabe mencionarlo, por eso estamos haciendo un excepto por, o sea, pasó el umbral de significatividad, pero no es generalizado, ahí va a ser un excepto por. En cambio, cuando la dimensión de, yo qué sé, es una empresa industrial y comercial, donde el stock es lo más importante y está todo el stock mal valuado, y bueno, eso me va a llevar a, digamos, una opinión adversa. O no apliqué el ajuste por inflación cuando debería haberlo aplicado. Eso es opinión adversa. O acá, no me quisieron firmar la carta con manifestaciones de la gerencia. No presencié los inventarios y el 50% del activo de la compañía son los stocks. Ahí no puedo salir con un excepto por problemas de alcance, sino que voy a tener que salir con una abstención. Lo mismo acá, si no apliqué ajuste por inflación y voy a tener que ir con opinión adversa. ¿Ah? Otra cosa importante que estaba en la RT7 y que ahora, digamos, no lo puedo aplicar, es la opinión parcial. La RT7 permitía, digamos, la abstención de opinión o la opinión adversa con opinión parcial, lo cual estaba mal, porque tiene que ver con una cuestión, digamos, esto es un escrito, es una cuestión de lenguaje. Supongamos que a mí me preguntan, che, ¿y cómo es Carlitos? ¿Sí? Y yo sé que Carlitos, a ver, hablando mal y pronto, es medio un sorete, es un cagador. ¿Tá? Entonces, yo no puedo, no es legítimo decir, mirá, Carlitos es impresentable, pero la verdad que el tipo es simpático, tiene carisma. ¿Se entiende? Eso es lo mismo que decir que, digamos,
un estado contable, uno emite una opinión adversa sobre los estados contables en su conjunto y después dice, pero el rubro otros créditos está bien valuado. Es un sinsentido. Entonces, hoy día, esta práctica, digamos, está prohibida. Bien, lo mismo para evitar malos entendidos cuando uno no sale con opinión limpia, sino que, digamos, sale con opinión modificada. En el párrafo de opinión tiene que, directamente en el título, tiene que expresarlo. Opinión con salvedad por problema de medición, opinión adversa, abstención de opinión. Tiene que quedar bien claro desde el título cómo uno está formulando esa opinión. Después vimos que hay un párrafo de énfasis para cubrir determinadas situaciones que están, digamos, detalladas en la información complementaria. Vamos